Signos vitales. Como sabemos, el control de los signos vitales son una parte fundamental de la valoración de enfermería que se realiza a un paciente. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano, es decir, nos proporcionan cifras numéricas que nos dan idea del estado de salud de una persona. Nos indican el estado homeostático de órganos o sistemas como el corazón, cerebro, sistema circulatorio, respiratorio y temperatura corporal, entre otros. El objetivo de los signos vitales es contribuir al diagnóstico del paciente, ya que nos indican el estado de salud presente, así como cambios en la evolución del mismo. Es importante saber que cada persona tiene su propio ritmo o reloj biológico que regula los acontecimientos diarios de la vida. Por eso es necesario, al controlar los signos vitales, tomar en cuenta otros datos que apoyen el diagnóstico. Se debe controlar cuando una persona presenta cefalea, piel caliente o fría y sudorosa, respiración agitada y o sensación de agotamiento. Saturación de oxígeno. Mide el porcentaje de saturación de oxígeno periférico en la sangre mediante un método fotoeléctrico. En la actualidad, con el mayor acceso a equipo moderno para monitorear signos vitales en los pacientes, se está ampliando el acceso a los pulsioxímetros que nos permiten medir la saturación de oxígeno periférica y también el pulso periférico. La pulsioximetría es un método no invasivo que permite al personal de salud determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre mediante un método fotoeléctrico. Para realizar esta técnica se coloca el pulsioxímetro en una parte del cuerpo que sea relativamente translúcida y que tenga buen flujo sanguíneo, por ejemplo, en los dedos de la mano o el pie o el lóbulo de la oreja. El pulsoxímetro emite luces con longitudes de onda roja e infrarroja que pasan secuencialmente desde un emisor hasta un fotodetector a través del paciente. Se mide la absorbancia de cada longitud de onda causada por la sangre arterial del paciente, componente pulsátil, y se excluye la sangre venosa, piel, huesos, músculo y grasa. Con estos datos el aparato puede calcular la saturación de oxígeno periférica en la sangre. Los niveles de saturación de oxígeno es del 95 a 99%, es normal, del 91 a 94% es hipoxia leve, del 96 al 90% hipoxia moderada, menor de 86 es hipoxia severa. Recordemos que hipoxia es la ausencia del oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener sus funciones corporales. Técnicas para controlar la temperatura. La temperatura corporal es el grado de calor del cuerpo humano medido en la boca, axila o recto por medio de un termómetro oral o rectal medidos en grados. Es importante que sepamos que la temperatura de la superficie del cuerpo puede variar de acuerdo con el ambiente donde nos encontramos. Es decir, que si estamos en un lugar donde hay mucho frío, la piel pronto se pondrá fría. En cambio, la temperatura interna o central del cuerpo se regula y se conserva con precisión dentro de un margen muy estrecho. En el caso de la temperatura corporal, cuando ésta está elevada o disminuye fuera de los rangos de la normalidad, indica algún proceso infeccioso ocasionado por virus, bacterias, protozoos, entre otros. Por eso es importante su medición con un termómetro de mercurio y que se tenga una lectura y registro exacto. Para medir la temperatura interna es necesario el uso de un instrumento llamado termómetro, que es un tubo de vidrio alargado calibrado en grados centígrados o Fahrenheit. El tubo contiene una columna de mercurio que se expande por la reacción al calor del cuerpo. Además del termómetro oral y rectal, se utilizan otros instrumentos para medir la temperatura, como lo es el termómetro desechables, cintas para medir la temperatura,
que generalmente se coloca en la frente, y aparatos para medir la temperatura a través del oído, entre otros. El valor normal de la temperatura es de 36 grados a 37.5 grados centígrados. El equipo a utilizar para controlar la temperatura tenemos bandeja, mesa, termómetro, algodón o papel higiénico, agua, jabón, solución con cloro, un riñón o recipiente de acero inoxidable, bolsa o caja de desechos, reloj con segundero, libreta y lápiz. Las consideraciones especiales al medir la temperatura axilar y rectal es que al medir la temperatura se debe dejar por 5 minutos y se debe sumar 0.5 grados más. Al medir la temperatura rectal se le debe de restar 0.5 grados. El procedimiento es: el sitio más común para medir la temperatura interna es la boca, ya que los pequeños vasos sanguíneos ubicados debajo de la lengua se encuentran muy cerca de la superficie. Para ello debemos de informar al paciente lo que se le va a realizar. Limpie el termómetro en forma circular del tubo al cuerpo del instrumento y verifique que la columna del mercurio esté baja a 35 grados centígrados más o menos. Coloque el termómetro oral debajo de la lengua durante 3 minutos. Indique al paciente que lo sostenga entre los labios evitando morderlo. Cuando transcurra el tiempo establecido, retire el termómetro, límpielo suavemente en forma circular del cuerpo al bulbo y observe la temperatura que marca la columna del mercurio. Luego agítelo para bajar la columna del mercurio. Lave el termómetro con solución desinfectante o clorada con movimientos de rotación comenzando por el extremo grueso hasta llegar a la parte más delgada, es decir, de lo limpio a lo sucio. Lave y enjuague con agua fría y limpia. Coloque los termómetros en un recipiente seco sobre una gasa y anote la temperatura con lapicero azul en la gráfica de signos vitales. Este procedimiento es el que nosotros vamos a realizar cuando estemos dentro del área hospitalaria. La medición oral o bucal, esta es en un momento un poco descontinuada debido al aumento de las enfermedades infectocontagiosas. Si el paciente ha estado fumando o acaba de tomar una bebida caliente o fría, debe esperar por lo menos 15 minutos antes de realizar la toma de la temperatura. El sitio anatómico más utilizado es a nivel axilar. En este caso se debe de colocar el termómetro en la axila y dejarlo por 5 minutos. En la actualidad, el uso de termómetros a base de mercurio está en desuso debido a su potencial toxicidad. Las temperaturas normales en diversos sitios corporales son: oral a 37 grados, axilar a 36.5 y rectal a 37.5.